para hacer esta lectura de la palabra de Dios. Empecemos por abrir nuestro corazón para escuchar esa palabra de Dios, para hacerla nuestra. Pidamos al Señor que nos conceda su Espíritu Santo. Sin la luz de ese Espíritu no podremos penetrar el sentido que tiene esta palabra para nosotros. Sin la fuerza de ese Espíritu no podremos llevarla a la práctica como debemos hacer. Preparamos el cuarto domingo después de Pascua. Este domingo es considerado como el domingo del buen pastor. Está muy unido a las vocaciones sacerdotales, se hace de una manera muy especial énfasis en esa intención. Pero no olvidemos que este domingo está consagrado a todo ese oficio de pastor que Dios nos ha encomendado. Si oramos de una manera especial por vocaciones sacerdotales, religiosas, también oremos por todos aquellos y aquellas que como bautizados tenemos una misión de guiar a otros en el camino de la fe que comprende también la realidad humana que vivimos. Vamos a escuchar esta palabra de Dios. En primer lugar, la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, se presentó ante la multitud y les habló así: todo el pueblo de Israel debe reconocer como cosa cierta que Dios constituyó Señor y Mesías a Jesús, el mismo que ustedes crucificaron. Estas palabras les traspasaron el corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué hemos de hacer? Pedro le respondió: arrepiéntanse y que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que Dios le perdone los pecados. Así recibirán el don del Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, lo mismo que para todos los alejados, sean cuanto fuesen los que llame el Señor nuestro Dios. Y muchas otras palabras los seguía urgiendo. Además, los exhortaba diciéndoles: apártense de la gente perversa para poder salvarse. Aceptando pues sus palabras, recibieron el bautismo, y aquel día se les unieron unos 3,000. Palabra de Dios. Te alabamos. ¿Qué nos dice esta palabra en ese contexto del domingo del buen pastor? No hemos escuchado todavía la palabra del Evangelio, pues ya sabemos que nos va a hablar de ello. Tenemos la práctica de lo que es ser pastor. Pedro, que va a hablar, lo hace como pastor de esa naciente iglesia. ¿Cómo lo hace? Ser pastor en la iglesia tiene un oficio de iluminación, de conducción, de acompañamiento. Nos dice el texto que Pedro, acompañado de los 11 apóstoles, por consiguiente el oficio de pastor no es exclusivo de nadie. El mismo Papa está rodeado de todos aquellos que con él hacen el oficio de pastores en la iglesia. Él es el primero, pero no el único. Pedro, pues, no solo actúa
sino que lo hace acompañado de los 11 apóstoles. ¿Qué hace el pastor? Se presentó ante la multitud. Esa multitud, diríamos, son las ovejas que Dios le ha encomendado. Han venido a escuchar, están ahí atentas. Pedro les habla. Oficio de pastor, por consiguiente, es este también. Él, con toda la iglesia, debe la palabra a todos aquellos que han venido a buscarlo. Les va a hablar. El Señor nos va a decir que el pastor habla a las ovejas. ¿Qué les dice? Les habla ante todo de Jesucristo. Les dice muy claramente: todo el pueblo de Israel debe reconocer como cierto que Dios constituyó Señor y Mesías a Jesús. Ese es el anuncio central. El pastor debe saber lo que debe decir. Lo fundamental. No se puede olvidar eso fundamental. Partiendo de ahí se puede hablar de muchas cosas, pero lo fundamental debe estar siempre presente. Jesús, ese personaje histórico que llevaba ese nombre en su condición de hombre, en su razón social, diríamos, es Señor y Mesías. Tenemos que aprender a hablar a las ovejas de Jesús como Señor y como Mesías. Mesías es el ungido que trae una misión de parte de Dios Padre. No se inventa la misión, tiene que recogerla de Dios Padre. Esa misión es todo el proyecto salvador de Dios, que se va a realizar en Jesús como punto culminante. Pero ese Mesías es Señor. No olvidemos darle a esa palabra toda la profundidad que tiene. Es el nombre divino de Jesús. Es la confesión de que Él es el Hijo de Dios, que en Él, por consiguiente, se vive el misterio de Dios. Él es Dios. Se le da el nombre que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Y el nombre es la persona. El nombre constituye, como dice el texto. El nombre da realidad a la persona. Ese es el Jesús que por ser Señor ha resucitado, y es el mismo les dice que ustedes crucificaron. Lo fundamental de la fe está allí. El pastor lo debe saber, lo debe comunicar. Es una palabra sencilla, pero como es palabra de Dios, tiene un poder. Y por eso inmediatamente dice, esas palabras les traspasaron el corazón. El corazón, la persona, con toda su interioridad, con toda su capacidad también de escucha. Los oídos no solamente escuchan, escucha sobre todo el corazón, la persona, en toda su interioridad, todo su ser. Y tiene una respuesta. Dicen a Pedro: hermanos. Se crea por consiguiente ya en ese rebaño una relación profunda, no solamente relación de pastor, sino también una relación de fraternidad. ¿Qué tenemos que hacer?
El pastor debe a las ovejas el señalar el camino. Si él no lo conoce, no puede hacer oficio de pastor. Tiene que conocer el camino. Tiene que decir qué es lo que hay que hacer. Y Pedro lo dice. Dos fases. En primer lugar, el mundo que se deja. Para poder llegar a este misterio hay que abandonar un mundo. La renuncia. San Juan les hace muy bien a todo lo largo de su espiritualidad ese contraste de renuncia y adhesión. Arrepiéntanse. Dejen ese mundo, el mundo en que están. Den el paso hacia adelante. Cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Hacerse bautizar es entrar de una manera sacramental en el misterio que Dios ofrece. Es la puerta de entrada. Por ahí se entra a gozar del plan que Dios nos ofrece, a comprometernos con Él. El bautismo, sabemos bien, en nuestra espiritualidad, toda la fuerza que contiene. Bautismo en nombre del Señor Jesús. Uno diría que en esa época inicial se bautizaba simplemente en el nombre del Señor Jesús. Hoy en día la fórmula bautismal dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los hechos hablan mucho de ese bautismo en el nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo no está solo. Hablar de Jesucristo es hablar del Padre. Y hablar de Jesucristo y del Padre es hablar del Espíritu. Ellos están presentes. Esa es la promesa que el Señor les dijo a sus hijos, a todos, los alejados. Esa palabra alejados, los que están lejos, encierra toda esa humanidad que está en espera. Los que están presentes también, y el pueblo. Cuantos fuesen los que llame el Señor nuestro Dios. Pedro está haciendo oficio de pastor en nombre de nuestro Dios. Si Pedro los llama, por su voz los llama Dios. El pastor deja oír la voz de Dios. No olvidemos a San Juan Eudes cuando dice: predicar es hacer hablar a Dios. Así pues, pasa ese momento, pero no termina la misión del pastor. Y en efecto dice inmediatamente el texto, con muchas otras palabras, los seguía urgiendo. Los seguía. Esa palabra seguir supone continuación de un camino. Una vez que el pastor ha dado el paso a la oveja, le habla, ha suscitado su aceptación, la ha introducido, no la puede abandonar. Tiene que seguir acompañándola. Les seguía urgiendo, incesantemente recordándoles que por una parte hay que apartarse de todo un mundo que no pertenece a ese plan de Dios, el mundo del pecado, y que hay que vivir abiertos a la acción divina. Eso se llama ser pastor. Estamos pues ahí en ese trozo del Evangelio, iluminando lo que nos dice el Evangelio respecto del pastor. Vamos a leer entonces el texto del Evangelio. Está tomado de San Juan,
en el capítulo 10, los versículos 1 a 10. Dijo Jesús a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A él le abre el vigilante, y las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre y las va sacando. Y cuando acaba de sacar su rebaño, va caminando al frente de él. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no entendieron lo que él quería decirles. Por eso añadió: se lo aseguro, la puerta de las ovejas soy yo. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos esta palabra. Hay dos imágenes importantes: la del pastor y la de la puerta. En ambas el Señor se identifica. Yo soy el pastor, el buen pastor. En el texto griego hay una palabra para decir buen pastor que tiene otros significados profundos, acompañantes. Es la palabra kalos. Kalos en griego significa hermoso. No es solamente yo soy el buen pastor, sino el hermoso pastor. Recuerdo que el cardenal Martini se solazaba explicando eso cuando hablaba de esa belleza que salva al mundo. El Señor dice: yo soy el buen pastor, el hermoso pastor. Y dice: yo soy la puerta. Insistamos en ese yo soy, que identifica a Jesús con el pastor. En el trasfondo de ese yo soy está el nombre de Dios. En el trasfondo profundo, bíblico, de ese yo soy está la presencia misma de Dios. Él se identifica: yo soy el buen pastor. Como quien dice: todo el que quiera ser pastor tiene que hacerlo en mí. Todo el que se identifica con pastor no puede ser rival mío, sino que tiene que ser en mi presencia. Uno diría que eso hace que no haya sino un pastor, uno, y que todo aquel que hace pastoreo en la iglesia hace presente a ese pastor único, el pastor hermoso,
el que hace y acapara, diríamos, el oficio de pastor, pero que lo entrega. Pedro escuchará después de la resurrección, en el encuentro maravilloso, tierno con Jesús, escuchará esas dos palabras: apacienta, pastorea. Dos palabras distintas: apacentar, pastorear, dar alimento y conducir. Eso le dice el Señor a mi rebaño, a sus ovejas, las de Él. Tenemos pues la imagen del pastor. ¿Qué imagen hacemos nosotros del pastor? Quizás, yo siempre me he preguntado mucho de eso, quizás no tenemos la suficiente imagen de lo que eran los pastores en la época de Jesús. Hoy en día, de las escasas ovejas que uno ve por ahí cuando va viajando a lo largo en una ladera, ve a un niño sentado cuidando las ovejitas y nada más. Pero esa imagen del pastor antiguo, del que salía con las ovejas a buscar pastos, a buscar agua, ese que tenía que defenderlas de las fieras, que tenía que enfrentar fieras, que tenía que enfrentar ladrones, que tenía que exponer la vida. Ese pastor adulto, curtido de trabajos, de sudores. Cuando pues pintamos a los pastores hoy en día, los vestimos con unos vestidos impolutos, o sea, blanquísimos, sin ninguna muestra de que han trabajado. Ese no es el pastor. El pastor era ese personaje que incluso tenía mala fama. La gente no le gustaba encontrarse con los pastores. Encontraba que eran violentos. Su mismo oficio quizás los obligaba a ello. ¿Qué hace Jesús? En primer lugar, Él es el pastor. Por consiguiente, a Él hay que abrirle la puerta. Todos estamos allí, en la puerta, para recibir al pastor y abrirle la puerta. La puerta misma nuestra del corazón. La puerta del corazón de todos. Que Él entre a la vida de todos. El que no entra por la puerta es ladrón, dice Jesús. Hay muchos, quizás, que quisieran hacer el oficio del pastor sin Jesús, casi que opuestos a su persona. Jesús es de ese calificativo de ladrón. En el plan de Dios no existe sino Él y aquellos a quienes Él comparte su oficio pastoral, que en realidad somos todos los bautizados y bautizadas. A Él le abre la puerta el vigilante. Tenemos ese oficio, conocerlo y reconocerlo, recibirlo, estar atentos a lo que Él quiere, abrirle la puerta, para que sea Él el que entre al redil, al ovil donde están las ovejas. Observemos la relación que hay entre las ovejas y el pastor, entre el pastor y las ovejas. A Él le abre el vigilante. Las ovejas le hacen caso cuando las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre. Importantísimo. Para Él no existe un rebaño anónimo. Para Él existen
los cristianos, cada uno, distinguido, personalizado, nombrado por su nombre. ¿Cómo es de bello eso? Conocer el nombre de las ovejas. A veces hay esas multitudes, actitudes anónimas, quizás pueden ser algo importante, pero eso no dejará pasar nunca que el verdadero pastor tiene un contacto personal con la oveja. Él las llama. Él llama a sus ovejas por su nombre. Uno diría, y siempre me he preguntado cuando veo esos rebaños, que las ovejas me parecen igualitas, todas. Sin embargo, el pastor las distingue, sabe cuál es cada una. Así es el pastor. Para el Señor, nosotros que somos ovejas, somos conocidos personalmente y tenemos que conocer al pastor personalmente. Esa relación personal de nombre es importante. Luego las va sacando, así una por una. Las va sacándolas del redil para llevarlas a una marcha que ustedes pueden observar ahí en el texto. No parece tener regreso. No se habla de que el pastor vuelva con las ovejas al redil. La vida cristiana es una marcha siempre adelante, siguiendo al pastor a través del mundo, responsables con el mundo, hacia un término. Y el término es Dios mismo. Solo en Él puede descansar el rebaño. Cuando acaba de sacarlas, va caminando al frente del rebaño. Va caminando al frente. A veces estamos acostumbrados a que los pastores que conocemos arrean las ovejas. O sea, van detrás con un fuete, haciéndolas caminar hacia adelante. La imagen que nos da es muy distinta. Él va adelante, Él abre el camino, Él abre la marcha. Él debe conocer el camino. Él sabe hacia dónde va. Él es el que no se extravía. Es el que no se pierde. Sin Él las ovejas se pierden, pero lo van siguiendo seguras a Él, porque Él camina delante de ellas. Al leer este versículo me acordaba de que el Papa Francisco, en su documento sobre el gozo del Evangelio, nos dice que también el pastor de vez en cuando camina dentro de las ovejas, ahí con ellas, atento a cada una, que no se vaya a rezagar ninguna, que todas puedan seguir el camino, un contacto físico con ellas. Y tiene una expresión que ha hecho hablar. Decía, el pastor debe oler a oveja. O sea, una relación tan profunda con ellas que se debe contagiar del olor de la oveja y del conocimiento que tiene de ellas. Las ovejas reconocen su voz. Las ovejas reconocen su voz. Si otro, un extraño, las quiere hacer seguir detrás de él, no lo seguirán, huirán de él. No conocen la voz de los extraños.
Cuando Jesús les habla, esa voz es reconocible. Cuando otro les habla de otro camino, no del camino de Jesús, sino de otro camino, la oveja no reconoce esa voz, no debe reconocerla. Qué oficio tan admirable, qué imagen tan bella de lo que es el pastor, pastor de ovejas. Luego el texto del Evangelio nos habla de la imagen de la puerta. O sea, en ese rebaño hay solo una puerta y nada más. No hay muchas puertas. Muchas puertas son señal de peligro, de debilidad. Hay una cosa muy especial y es que las casas, las habitaciones, en lo posible no tienen que tener sino una puerta hacia afuera. 2 puertas y 3 puertas son un camino de peligro, de inseguridad. Una sola puerta, que es Jesús, y nada más. Un texto un poco difícil. Todos aquellos que vinieron antes, el Señor los tilda de ladrones y bandidos. Quizás tiene una mirada hacia el Antiguo Testamento. Quizás reconoce que muchos en ese Antiguo Testamento quisieron extraviar el rebaño, que hubo pastores fieles que representaban a Dios, pero hubo pastores igualmente profetas, falsos profetas se llamaron. Él habla precisamente de aquellos. En el mundo de hoy tenemos el peligro de ser de esos, de extraviar a las ovejas, de no llevarlas por el camino que debe ser. Peligro que atenta a todo pastor. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará. Puede entrar y salir, encontrará pasto. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Ese es precisamente el oficio del pastor, tener vida, dar la vida. ¿Qué clase de vida? La palabra vida puede comprender diversos aspectos. Hablamos de la vida espiritual, hablamos de la vida intelectual, hablamos de la vida social, de la vida familiar, tantas vidas por consiguiente. La vida se nos vuelve una palabra que puede entrar en muchos campos. El Señor habla de una vida, la vida fundamental, esta que tenemos pero penetrada del misterio de Dios. Yo he venido para que tengan vida, no muerte, sino vida, la vida misma de Dios. El texto del Evangelio nos hablará en otras partes de la vida eterna, y la vida eterna es Dios mismo, que se comunica, que se da, que acoge en Él mismo. Tengan vida y la tengan abundante. Abundante porque todo lo divino es abundante, porque todo lo divino sobrepasa la capacidad humana. Habrá siempre vida y vida abundante para quien sigue al Señor. Ese es el texto del Evangelio que tenemos hoy. Podríamos pensarlo igualmente a partir de la carta del apóstol Pedro. No alcanzamos a leerla, pero nos habla precisamente de lo mismo. Soportar con paciencia cuanto se sufre por hacer el bien. El pastor no tiene una vida fácil, tiene una vida exigente, fuerte. Esta es su vocación, porque Cristo también sufrió dolores. Debemos seguir su ejemplo.
no cometió crimen ninguno, ni se encontró engaño en su boca. Imagen de pastor que debe ser así para todos. Quiero terminar con una expresión que yo creo que es muy importante. Este oficio de pastor no es exclusivo de los sacerdotes. A mí me llaman, a ustedes los pueden llamar mucho para felicitarlos por el buen pastor. Y yo les digo, yo también te felicito porque también tú eres pastor o pastora. Ese oficio de pastor lo hace todo aquel que en nombre del Señor guía a todos. Lo hace el papá y la mamá. Ellos deben ser pastores. Lo hacen los educadores y educadoras, profesores y profesoras. Quizás muchos de ellos engañan, abren otros caminos, pero están llamados a hacer el oficio de pastor en nombre del Señor. Quien quiera llevar una comunidad, quien quiera que sea que lleve una comunidad, está haciendo oficio de pastor, hombre o mujer. Hoy en día, ante la penuria de sacerdotes en muchas partes, se encarga de una parroquia alguna persona. Por aquí está aquel que estuvo encargado de una parroquia. Hay hermanas religiosas que dicen, yo estoy encargada de la parroquia tal. Yo conocí una parroquia, un grupo de consagradas laicas que atendían una parroquia, reunían a la gente, hacían lectura de la palabra, daban la comunión, traían la comunión desde la parroquia central para tener reserva y dar la comunión. ¿Qué están haciendo? Oficio de pastor, de pastoras, padres y madres de familia, profesores y profesoras, todos aquellos que van guiando, que van llevando a otros, tienen ese oficio, representan a Dios, representan a Jesús, el gran pastor, el mayoral, como decían los antiguos. Entre los pastores había un jefe, el Rabadán también decía, ese pastor máximo, único, irreemplazable, que es el Señor Jesús. Hacemos oficio de pastores en su nombre. No podemos traicionarlo, no podemos engañar. Tenemos que penetrarnos de su misterio para poder hacer ese oficio. Es lo que en este domingo podemos pedir para todos nosotros, para el Papa Francisco, que lleva ese pastoreo, para todos los obispos, para todos los sacerdotes, pero igualmente sin olvidar a todos aquellos que en el nombre del Señor hacen ese oficio. Y no olvidemos también que también nosotros somos ovejas. Los pastores son también ovejas. El mismo Papa lo es siguiendo a Jesucristo. Y todos nosotros que no estamos en la escuela, en el rebaño del Señor Jesús, debemos dejarnos conducir por Él. Debemos dejarnos penetrar de su misterio. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir profundamente este misterio e encariñarnos, amar la vocación de pastores que nos ha dado, prepararnos para ella y ejercerla desde ya en sus apostolados. Ahí están haciendo oficio ustedes de pastores. Pidamos al Señor que nos dé esta gracia abundante. Y no olvidemos, el Señor dice, todo esto es para que tengan vida, para que la tengan abundante. Amén.
Queremos, Señor Jesús, que vivas y reines entre nosotros. nos bendiga con su Hijo. La Santísima Virgen María. Amén.